Bienvenidos a Cocinando con Rusbe. Esta mañana les quiero dar la bienvenida a mi canal e invitarlas a que cocinen conmigo un tofu a la mexicana. Comenzaremos dándole tips de cómo extraerle el agua a su tofu. Lo extrae de su paquete y lo pone en un plato extendido y lo cubre con una tabla de picar o con otro plato, como a usted se le haga más fácil, y encima le pone algo pesado para que eso haga que el agua se extraiga más rápido. Y le sugiero que lo cheque unas 2 o 3 veces hasta que el agua ya se haya drenado completamente. Cuando ya está completamente drenado, entonces ahora puede picarlo en cuadritos que pueden ser de 1 pulgada o de 2 centímetros para aquellos que no usan las pulgadas. Una vez que ya lo tiene picado, en una bolsa de plástico de Ziploc va a agregar los siguientes ingredientes: 1/3 de taza de fécula de maíz, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de sal, 1 cucharadita de ajo molido en polvo y 1 cucharadita de cebolla en polvo también. Ahí va a agregar los cuadritos previamente picados y va a sacudir la bolsa para que los cuadritos queden completamente impregnados de esta mezcla, para que le sea más fácil a la hora de freírlos, además de que no se le va a pegar en su sartén. Y ahora vamos a ir a la estufa, ponemos un sartén extendido con unas 3 o 4 cucharaditas de aceite. Ahí vamos a ir agregando los pedazos de tofu de manera que cubra la base de su sartén. Si su sartén es pequeño, bueno, usted pondrá la cantidad que usted crea adecuada. Los va a dejar de unos 2 a 3 minutos por lado y los tiene que estar volteando. El dorado es el dorado que usted quiera. Si lo quiere muy crujiente, bueno, usted lo dejará el tiempo que usted desee. Si lo quiere menos crujiente, usted va a elegir en qué punto lo quiere. Y así lo checa que esté doradito por ambos lados y los va a ir poniendo en un plato. Si usted quiere escurrirle la grasita, lo puede poner una servilleta en el plato y ahí pone los pedazos de tofu que ya han sido dorados. Y así sucesivamente hasta que termine con toda la cantidad de tofu que usted haya hecho. Ok, una vez que ya tenemos el tofu doradito, vamos a darle los ingredientes para cocinar la salsa. Medio kilogramo de jitomates, una cebolla mediana finamente picada, unos 3 ajos grandes también finamente picados, los chiles, usted si le gusta muy picoso puede usar chiles serranos o jalapeños en caso de que no le guste comer muy picoso. Ok, entonces ya tenemos los ingredientes. Ahora nos vamos a la estufa. Vamos a usar un sartén un poco hondo, vamos a agregar aceite a que esté un poco caliente. Ahí vamos a agregar la cebolla. La vamos a dejar a que se sazone ahí por unos 3 minutos. Una vez que ya vea que la cebolla está transparente, va a agregar el ajo picado también y eso lo deja solamente 1 minuto aproximadamente para que no se le queme y no vaya a amargar su comida. Ya que tenemos esto, vamos a agregar los jitomates picados y también los vamos a dejar ahí a que se sazonen perfectamente. Ya cuando soltaron su jugo, vamos a agregar los chiles picados y los dejamos ahí también que se sazonen. Y vamos a agregar la sal y la pimienta, que son las que van a darle un rico sabor. Si usted usa Nor Suiza o si usa otro saborizante, usted lo puede usar. Yo en este caso voy a usar levadura nutricional. Voy a usar 1 cucharada para darle un rico sabor al guisado. Ya que esto se sazonó, agregue unas 2 tazas de agua.
Bien, si usted le quiere agregar papas a su guisado, después de que ya esto se sazonó un poco, agregamos 3 o 4 papas bien peladitas, las pica en cuadritos y las hierve, las pone a hervir con una poquita de sal, nada más para que no esté tan simple cuando ya las agregue a su guisado. Y las papas tienen que estar semicocidas para que se terminen de cocer en el guisado del jitomate que ya está previamente sazonado. Le prueba el sabor a su guisado, si le falta sal o si le falta pimienta. Usted ya le agregará ahí de acuerdo a su gusto. Algunos comemos muy condimentado, algunos no, pero eso ya sería opción de cada uno de ustedes. Después de que ya esto se sazonó un poco, agregamos ahora sí el tofu. Dejamos que se cubra bien con esa salsa, lo cubrimos y lo dejamos que hierva unos 10 minutos. Después de esos 10 minutos ya lo puede apagar y lo puede servir con arroz blanco o arroz rojo. Y bueno, después de esto solamente les deseo que tengan muy buen provecho y que lo disfruten. Bien, querida amiga, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás alegre? ¿Estás contenta? ¿O estás un poco deprimida por la situación que vivimos? Bien, pues quiero dejarte esto en tu mente. Que el eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Así es que con estas palabras yo quiero animarlas a todos y cada uno de ustedes que me escuchan y que vieron este programa, y les agradezco por el apoyo que me den. Les invito a suscribirse a mi canal y que además compartan con sus amistades. Bien, que tengan un precioso día y que Dios me las bendiga.